Coimba Informa. Estamos de vuelta en Acoimba Informa con el doctor Francisco Ponte, especialista en Derecho Constitucional. Doctor, en el espacio anterior estábamos conversando, le dejé una pregunta al aire, que si era mejor la Constitución del 61 a la de 1999. Bueno, mira, para usted, claro. La Constitución de 1961 primero ha sido la Constitución de más larga vigencia en Venezuela, alrededor de 49 años de vigencia tuvo la Constitución de 1961, pero además fue una Constitución de un consenso de toda la fuerza política de Venezuela, y por eso es que fue una Constitución con una larga duración. Fíjate que esta Constitución de 1999 ya pretende ser sustituida por otra Constitución. ¿Por qué? Porque esto no fue el consenso de todas las fuerzas políticas del país. Recordemos que en el proceso constituyente de 1999, con todo lo respetuoso que fue de la voluntad popular, fue también un tanto cómo se conformó la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. Hubo 131 constituyentistas y el gobierno, el oficialismo, la representación de Chávez, logró 124 constituyentistas, de tal manera que no hubo un consenso de todas las fuerzas políticas, y ese es el resultado, constitucionalmente hablando, de que ya a 15, 17 años de vigencia de esta Constitución, pues ya se pretende modificar la Constitución, porque las constituciones son el contrato social que rige la vida política, social, económica de un país, cultural inclusive. Esta Constitución de 1999 sí tiene grandes virtudes. Por ejemplo, en materia de derechos humanos es una Constitución bastante avanzada, que reconoce una serie de derechos humanos de quinta hasta de sexta generación, pero en el orden orgánico de la estructura del Estado es una Constitución extremadamente presidencialista, aunque ese presidencialismo ha sido una tradición en todas las constituciones de Venezuela desde la primera Constitución de 1811. Por eso dicen que las constituciones se modifican a conveniencia del que esté a cargo del poder. En la historia constitucional política de Venezuela eso fue cierto. Muchas veces se modificaba la Constitución, sobre todo para tener chance de reelegirse el presidente de la República. Ahora bien, entrando en lo que es en materia de la Asamblea Constituyente, ¿cómo se elegiría, cómo se conformaría la Asamblea Nacional Constituyente en este momento, o cómo la quieren conformar ellos? Porque eso sí, claro, se desprende de las bases comiciales que la Asamblea Nacional Constituyente va a tener un número de 540 constituyentes, es decir, un número bastante elevado de constituyentistas, que se van a elegir de dos maneras, territorialmente y sectorialmente. Esto ya es un fraude a el derecho al sufragio libre, universal, directo y secreto, porque las elecciones sectoriales son elecciones de segundo grado, que no están contempladas ni permitidas en la Constitución Nacional para la elección de los cargos públicos ni para ningún cargo de representación popular. De esos 540 constituyentistas, 364 van a ser electos territorialmente, es decir, el 70% va a ser electo territorialmente, a razón de un constituyentista por cada municipio, y en el municipio capital de cada estado se va a elegir un constituyentista más por el método de lista. Es decir, los constituyentistas territoriales van a ser electos uninominalmente, pero también va a haber elección por lista aplicando el método de Hong, es decir, la representación proporcional de la mayoría. Explico. En el estado de Trujillo tenemos 20 municipios, en cada municipio se va a elegir uninominalmente un constituyentista, pero en el municipio capital se van a elegir dos constituyentistas, el uninominal y el por lista, que va a ser uno más de los serían 21. Ahora, el resto de constituyentistas que es más o menos 176 constituyentistas, se van a elegir sectorialmente. Pero en este caso que me está diciendo de los 374, no importa la población que haya Ya eso te lo voy a explicar. El resto de constituyentistas, 176, van a ser elegidos sectorialmente a razón de un
representante sectorial por cada 83.000 electores territoriales. De tal manera que eso nos daría una conformación de 364 territoriales y 176 sectoriales y suman los 540. Pero esto también atenta contra el principio de la representación de la voluntad popular. ¿Por qué? Porque fíjate, por ejemplo, el constituyentista electo por el municipio Valera, que tendrá más o menos una densidad electoral de unos 150.000 electores. Trujillo tiene más o menos un padrón electoral de 600.000 electores. Los municipios con mayor número de electores son Valera y Boconó, ¿verdad? Son los que tienen mayor número de electores, y también está San Rafael de Carvajal. Ahora, el constituyentista elegido por José Felipe Márquez Canizales, con una densidad con una base electoral de 7.000, 8.000 electores, va a tener la misma representación que el de Valera con 150.000 electores. Eso atenta contra lo que es la base poblacional, contra lo que es la representación del pueblo, legítima del pueblo. De tal manera, pero si nosotros contrastamos esto, fíjate lo que sucede. El estado Zulia es el estado que tiene la mayor base electoral de Venezuela. Tiene cercano a los 3 millones de electores. Zulia tiene 21 municipios, nosotros tenemos 20. De tal manera que Zulia, con una población electoral de 3 millones de electores, va a tener 5 veces más que la de Trujillo, va a tener 22 electores, 22 constituyentistas, perdón. Trujillo, con una densidad poblacional electoral de 600.000 electores, va a tener 21 constituyentista. Entonces ahí hay una desproporción, y este es el método americano. Es decir, hay tanta inmoralidad en esta convocatoria, en esta base constituyentista, que aplican el método gringo, el método imperialista, claro. Si yo te pregunto a ti, ¿quién sacó más votos en las elecciones pasadas de Estados Unidos? ¿Trump o Clinton? Saca mayor cantidad de votos Clinton, pero Trump gana en la mayoría de los estados, con representación de votantes muy mínima, pero gana la mayoría de los estados, aun cuando no saca más votos. Y esto es lo que el gobierno pretende. Por ejemplo, en el estado Lara, en las elecciones pasadas, ellos tienen 10 municipios, elegirían 11 constituyentistas, pero en las elecciones pasadas del 2015 para la Asamblea Nacional que se eligió en el 2015, el oficialismo gana en 6 municipios en Lara, y 4 los gana la oposición. De tal manera que si traspolamos esa decisión, para el estado Lara, por ejemplo, tendríamos 6 constituyentistas oficialistas y 4 que podrían representar a la oposición, tomando como base la elección de del 2015 para la Asamblea Nacional. De tal manera que en esa tipo de elección también hay un fraude y hay una mala intención, hay una intención manifiestamente ilegal por parte del gobierno nacional al establecer esas bases electorales. ¿Por qué? Porque se va a elegir sectorialmente y territorialmente, y eso da una tendencia electoral que pudiera beneficiar o favorecer a el partido de gobierno. ¿Por qué? Porque fíjate que en las elecciones del 2015 hubo una diferencia de 2 millones de votos, pero si contamos municipio por municipio de Venezuela, el oficialismo gana en la mayoría de municipios en Venezuela. La oposición gana en los municipios capitales y con mayor densidad poblacional. Pero como eso no es determinante para la elección de los constituyentistas, porque todos los municipios van a tener un constituyentista, eso es lo que busca el gobierno. O sea, traspolar la elección del 2015 a esta elección de los constituyentistas. Así es. Doctor, ¿se elegiría usted para ser constituyentista? No,
no podría nunca, como abogado, como ciudadano, inclusive como jurista, pudiera prestar mi nombre para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, porque a mi juicio esa es una asamblea fraudulentamente convocada, irrespetuosa de la voluntad popular, engañosa en cuanto a los objetivos programáticos y ilegítima con las bases comiciales, como se está proponiendo la elección de los constituyentistas. De tal manera que mi persona, José Francisco Conte, jamás podría avalar un fraude constitucional, un fraude a la voluntad popular y un engaño a los ciudadanos venezolanos. Claro, todo problema tiene una solución. Y hemos escuchado en varias oportunidades que en esta semana que pasó, que la Asamblea Nacional elegida por el pueblo, nuestra Asamblea Nacional, quiere de una u otra manera hacer un referéndum privado, por decirlo así. Pero creo que jurídicamente se podría o no se podría. Explíquenos cuál sería la manera, si sería recoger firmas por avalar el artículo 350 de la Constitución. Sí, mira, lo que pasa es que todo el mundo se pregunta qué es el 350. Inclusive hay expresiones un poco populares que me preguntan cómo se come el 350. El 350 es manifestación. Yo estoy haciendo en este momento el 350 porque estoy exponiendo, estoy desenmascarando el fraude constitucional. Cuando una señora en una buceta, cuando los estudiantes manifestando, cuando cualquier persona manifiesta estar en contra de este fraude constitucional, está haciendo uso del 350. ¿Por qué? Porque, bueno, en cuanto a la posibilidad de que la Asamblea Nacional convoque un referéndum para preguntarle a la población si quiere o no ir a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, eso también es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la Asamblea Nacional no tiene competencia para llamar a referéndum. Eso es materia exclusiva del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pudiera hacer en todo caso la Asamblea Nacional? Que es un poder del gobierno. Que es un poder público. Es un poder público. Pero el CNE es un poder público. Bueno, es un poder público arrodillado al gobierno, como lo es el Tribunal Supremo de Justicia y como es ese inmoral poder moral venezolano que está totalmente ciego a favor del gobierno y desconoce al pueblo. ¿Qué pudiera hacer la Asamblea Nacional para no llamarlo referéndum? Podría ser un gran firmazo nacional en contra del fraude constituyentista, en contra de ese fraude de convocatoria de una Asamblea Nacional, pero llamar un referéndum no tiene competencia. Entonces estaría usurpando funciones como las ha usurpado el Ejecutivo y las ha usurpado el Tribunal Supremo de Justicia. Pero con ese firmazo, y si podemos recoger bastantes... Claro, eso podría ser una lección de tipo moral, pero no de tipo legal, porque la Asamblea Nacional no tiene facultades para convocar a un referéndum. Pero si recogemos, por ejemplo, 15 millones de firmas en contra de la convocatoria fraudulenta a la Asamblea Nacional Constituyente y se le llevan al Consejo Nacional Electoral, ahí está la voluntad popular. Eso sería contundente moralmente. Claro, para los venezolanos que todavía creen o afectos al oficialismo, serían contundentes y también internacionalmente. Por supuesto, esto le mostraría a los poderes públicos que están a favor del gobierno que el pueblo no quiere un proceso constituyente. Las encuestas de las empresas más prestigiosas lo dicen. El 80% de los venezolanos están en contra de este fraude constituyente, porque es evidente el fraude, es evidente que no tienen poder para convocar, no tienen facultades para convocar, es evidente que desconoce la voluntad popular, es evidente que choca contra el principio del sufragio universal, directo y secreto, es evidente que las bases comiciales son fraudulentas para lograr mayor representación oficialista. Entonces, de tal manera que en el sentir del pueblo, las universidades, las academias, la iglesia, el sector empresarial, voceros demasiado calificados del país están diciendo esta llamada a la Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta y verdaderamente fraudulenta. Muchas gracias, doctor Conte, por aclararnos tantas dudas que teníamos. Nosotros del movimiento empresarial, las semanas pasadas tuvimos un pronunciamiento, la Fuerza Productiva del Estado Trujillo, donde tuvimos
un manifiesto y una rueda de prensa diciéndole no a las constituyentes. Sencillamente para nosotros es implementar el plan de la patria, es cercenar a la propiedad privada y inmiscuirse dentro de lo que es todavía más la economía o las políticas económicas, que lo que hacen es tener un detrimento de la economía venezolana. Como siempre cierro mis programas, el peor acto de corrupción es tomar un cargo para lo que usted no es competente. Esto es Acoimba Informa. Acoimba Informa.